Hola queridos hermanos, gracias al Señor que una vez más nos permite poder ser instruidos por su palabra. Y te ruego que predispongas tu corazón para que el Señor te hable, para que nuestras vidas sean transformadas por medio de la exposición de su palabra. Necesitamos conocer a Dios y tenemos el privilegio de, en nuestro caso, poder agarrar una Biblia, que seguro lo tenés en tu casa, y abrirle para ser instruidos por Dios y saber de primera mano la revelación de Dios, es decir, desde la Escritura. Y los versículos que vamos a analizar van desde el versículo 1 hasta el versículo 4 del capítulo 2 de Romanos. Y procedo a la lectura desde el 1 al 4, donde dice el versículo 1, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios, justamente, o es verdadero, cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pablo en estos textos va a demostrar que tanto judíos y gentiles, que los judíos moralistas son tan culpables como los gentiles paganos que abiertamente pecan contra Dios, y que gentiles y judíos están bajo el juicio de Dios. Todos, sin excepción. El castigo es ineludible. No hay diferencia entre estos dos grupos. Ya la semana pasada estuvimos mencionando, estudiando los versículos que van desde el verso 28 al 32, y donde nos mostró que el mundo gentil estaba completamente entregado al pecado, que Dios abandonó al mundo gentil a su pecado, como un juicio a esos hombres, a esas personas. Dijimos también que esta sección va hasta el capítulo 3, en donde Pablo en el versículo 23 asegura y declara que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante, para continuar con nuestro estudio, que hagamos un poco de contexto, que nos ubiquemos a lo que Pablo va a desarrollar a continuación. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Romanos, Pablo se refirió al mundo gentil, es decir, a todos los que no son judíos. Los gentiles son los no judíos. Y se refiere con el pronombre en tercera persona del plural como ellos. Los identifica claramente, porque Pablo tiene en mente a dos grupos de personas, al mundo gentil y a los judíos. Pero cuando retrataba al mundo gentil se refería a ellos en plural. Y esto impedía que el dedo acusador apunte a otra parte, sino exclusivamente a esas personas. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 20, ellos no tienen excusa, decía el verso 20. Ellos, a pesar de haber conocido a Dios, ellos no le glorificaron, dice el verso 21 del capítulo 1. En el verso 21 dice, ellos se extraviaron, ellos se volvieron necios en el verso 22. Dios los entregó a ellos, encontramos en el verso 24. Y ellos, siempre refiriéndose al mundo gentil, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios los entregó a ellos en el verso 26 y en el verso 28. Entonces,
habiendo catalogado la depravación de la humanidad con estos detalles tan espeluznantes, Pablo de repente hace que el pronombre de tercera persona gire increíblemente a la segunda persona del singular. Es decir, Pablo se refiere tú que juzgas, específicamente a alguien que está enfrente de él, alguien en particular. Entonces Pablo pasa aquí de su atención de los gentiles, de los paganos, al mundo judío, es decir, a los judíos, como va a quedar evidenciado en el capítulo 2, verso 17 de este mismo capítulo. ¿Por qué? Porque Pablo ahí los identifica como judíos, es decir, Pablo desde esta sección tiene en mente al pueblo judío. Y vale aclarar también que Pablo era judío. O sea, estaba hablando de algo que él sabía concretamente y exactamente. También es importante considerar este detalle respecto al mundo judío. Vemos nosotros que Dios creó a todos los seres humanos para que le adoraran. Pero sin embargo, intencionalmente y específicamente llamó a la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob. Hizo un pacto incondicional con Abraham. Y de Jacob, hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Abraham, de quien procede el pueblo hebreo, para que fueran su instrumento de justicia en el mundo. De todas las razas de la humanidad, los hebreos recibieron la bendición de la ley, es decir, Dios a este pueblo en específicamente a los judíos, les da su ley, se les revela su carácter moral al pueblo judío. ¿Para qué? Para que el pueblo judío lo administrara para el bien de todos. Lo que les daba a los hebreos no solo un sentido de alto llamamiento, sino un sentido exaltado de estimación. Un pueblo exclusivo, un pueblo de entre todos los pueblos. Y muchos, lastimosamente muchos judíos, engreídamente pensaban que su herencia como pueblo escogido de Dios, que por esta causa no recibirían castigo alguno. Además, el pueblo judío se caracterizaba por juzgar a los gentiles, a todos los que no eran judíos, y los consideraba como inferiores espiritualmente y por fuera del alcance y el interés de la misericordia de Dios y el cuidado de Dios. Y otras cosas más que vamos a mencionar más adelante. Este era el pensamiento judío. Ahora, en los versos del 18 al 32 del capítulo 1, Pablo, habiendo condenado al mundo pagano, coloca a su lector en el banquillo de los acusados. Pero por increíble que parezca, hay personas, tanto de entre los gentiles, siempre los hubo, de entre los gentiles y judíos, que no se identificaban con las personas, ni mucho menos con los pecados que Pablo denunció en el capítulo 1. El verso 1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Pablo dice por lo cual. Por lo cual hace referencia a lo que él acabó de decir o de mencionar en la segunda mitad del capítulo 1, desde el verso 18 al 32. El verso 18 decía, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Por esa razón, dice Pablo, no tienes excusa. Y esta palabra excusa es la palabra griega anapologetos, es decir, sin apología. Esto quiere decir sin argumento para defenderse. Sin argumento para defenderse. Y el versículo continúa: oh hombre, quien quiera que seas, judíos o gentiles sin excepción. Acá entramos todos. Nadie se escapa de esta sentencia que dice Pablo, que no tenemos excusas. Continúa el texto donde dice: tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. La palabra juzgar, el verbo que se utiliza acá es o significa pronunciar juicio y condenar a otro. Pronunciar juicio y condenar a otro. Esta persona a quien Pablo se dirige evidentemente no se siente identificado con las prácticas pecaminosas de los gentiles. Él incluso estaría de acuerdo con Pablo. Y sin importar si esta persona que juzga es judía o gentil, él cumple las características de un moralista. Es lo que conocemos al moralista. Las personas que se consideran éticamente correctas. El moralista tiene la característica de que él mismo es el estándar de lo que está bien o mal y no el carácter moral de Dios. Él es su propia medida de justicia. Él tiene su propia justicia, aparte de la justicia de Dios. Son los que se consideran mejores que quienes cometen las perversidades descritas en los versos 18 al 32 de Romanos 1. En Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, encontramos la descripción exacta de un religioso moralista. Y nos referimos a la parábola del fariseo y el publicano, que el propio Señor Jesucristo describió. Y te invito a que abras, que busques Lucas 18, 9 al 14. El verso 9 de Lucas 18 dice: refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos. Prestad atención, por favor. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Importante detalle. Dos personas no se van a una discoteca, van al templo a orar. Y los distingue. Uno era fariseo, un religioso, y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Ahora tienen la actitud del recaudador de impuestos, a quien el fariseo acusaba de injusto. Pero el recaudador de impuestos, dice el Señor, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, con una profunda vergüenza, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Salta a la vista la diferencia entre estas dos personas. Ya el Señor decía que los moralistas, los fariseos, confiaban en sí mismos como justos.
ellos no se veían como pecadores. Sin embargo, el publicano en este caso, quien era señalado como un pecador, él reconoce su condición. Él no se justifica, él pide piedad, misericordia, se golpeaba el pecho, ni siquiera quiso mirar hacia arriba por la vergüenza de su condición. Él sabía en qué condición estaba. Y esa es la diferencia. El moralista no sabe la condición que está, en qué condición está delante de Dios. Él se cree justo, él piensa que es alguien respetable porque tiene una fachada que está mostrando. Pero él ni siquiera se da cuenta que Dios le conoce íntimamente. Y el versículo 14 dice y termina: os digo, dijo el Señor Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Por qué? Todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Un comentarista dice: los judíos tenían el firme convencimiento de que Dios juzgaría y condenaría a los gentiles paganos debido a su idolatría e inmoralidad, pero que ningún judío experimentaría jamás tal condenación. Les encantaba repetir una y otra vez dichos tales como: de todas las naciones, Dios ama a Israel solamente. Y Dios juzgará a los gentiles con una vara de medición y a los judíos con otra. Algunos enseñaban que Abraham se sentaba afuera de las puertas del infierno para impedir que entrara allí hasta el judío más malvado de todos. Fin de la cita. Subestimaban la altura del criterio de justicia de Dios, el cual abarca tanto la vida interna como la externa, no solo la fachada. Y también subestimaban la profundidad de su propio pecado. No se sentían pecadores, ni malos mucho menos. Se sentían los mejores. Ahora, cuando a la gente se le pregunta si van al cielo o al infierno, ¿qué responden muchos? La respuesta que siempre encontramos, casi siempre nos dicen es: bueno, no soy perfecto, pero nunca he matado a nadie, así que pienso que soy bastante decente. Los alcohólicos, por ejemplo, con frecuencia miran con menosprecio a los drogadictos. Y también los drogadictos ridiculizan a los borrachos. Quien más, quien menos, por ejemplo, escuchó que incluso en la cárcel hay un estándar entre los presos, entre los malvados. Los asesinos, violadores y ladrones no toleran a los que han abusado sexualmente de niños, por ejemplo. Y no tienen ningún resentimiento para maltratar e incluso matar a esas personas. Ahora, a vos te hago dos preguntas. Y por favor, sé franco. Porque esto es entre vos y Dios. ¿Cuál es tu parámetro para señalar quién es bueno y quién es malo? ¿Verdad que se cataloga a las personas en orden de bondad observable? Ahora, ¿quién pensás vos que es la vara de medir en ese caso? Sé sincero. ¿Verdad que sos vos mismo? Uno mismo se pone como la vara de medir de qué es justo, qué es injusto, qué es bueno o qué es malo. ¿Saben por qué? Porque el moralista no está consciente de su propia pecaminosidad. Porque su referencia no es Dios, sino él mismo y uno peor que él. Por eso el moralista es un idólatra. Y a quien Pablo está mostrando, a quien se está refiriendo, a los judíos específicamente, está refiriendo a esa persona inconversa. No porque eran judíos automáticamente eran salvos. No es así.
Pablo se está refiriendo a inconversos, dos grupos de inconversos, los gentiles y judíos. El moralista no conoce a Dios, piensa que conoce a Dios. Hay moralistas ricos y pobres. Hay moralistas dentro de las iglesias locales. Y espero que vos no seas uno de ellos. Y por favor, atendé lo que Pablo está diciendo acá en el texto, para que de esa manera podamos nosotros comparar si yo tengo estas actitudes y si los tengo, arrepentirme y reconocer mi condición de pecado y ver cuán pecaminoso soy y recibir la gracia de Dios. Los moralistas no tienen convencimiento de pecado. Es pura fachada de piedad y nada más. Su máxima referencia es el vecino, no Dios. Nunca se puso a cuentas con Dios. Nunca vio su maldad como algo que es delante de Dios. Él sabe ocultarlo a las personas, pero en lo íntimo, él sabe que es un perverso. Él piensa las mismas cosas que alguien que abiertamente está haciendo alguna fechoría o está cometiendo algún pecado contra Dios. En contraste, el cristiano verdadero no se siente superior a nadie. ¿Cómo vamos a poder sentirnos superior a nadie? ¿Cómo podemos hacer eso? Imposible. El cristiano sabe su condición. El cristiano mira a su prójimo con misericordia, no lo juzga. No se siente superior a esa persona, porque reconoce que recibió misericordia. Todos hemos recibido misericordia. Todos los creyentes nos encontramos al pie de la cruz con muchas heridas que nos infringió el pecado y que nosotros gustosamente habíamos hecho y nos deleitábamos en ellos. ¿Cómo nos vamos a sentir superior a otras personas? Un verdadero creyente reconoce su condición, sabe su situación real. No nos creemos mejores que nadie. Lo que sí reconocemos es que somos peores que otros. Eso sí. Es la gracia de Dios que nos diferencia de los no creyentes. Martin Lloyd-Jones dijo: el cristiano no es un hombre bueno. Él es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que nos diferencia de las personas. Ahora, si vos pensás, porque te vas a la iglesia, porque tus vecinos tienen un buen concepto, pero si le preguntamos a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, ¿cómo sos?, vamos a descubrir que vos sos una fachada, que para afuera sos alguien genial, alguien respetable, pero para los de adentro, los que te conocen, estás fingiendo. No sos real. Afuera sos una cosa, pero en tu casa sos un demonio, un perverso. Y tus hechos lo demuestran. Solamente que lo ocultás. Pero delante de los ojos de Dios no está oculto nada. Por eso Pablo asegura: no tienes excusa. Un cristiano genuino vive en confesión y arrepentimiento continuo todos los días de su vida. El arrepentimiento forma parte de la vida del creyente. Esto no es algo que una vez hicimos ya suficiente para el resto de la vida. No, todos los días. La Escritura nos demanda que confesemos nuestros pecados. Y Dios es fiel y justo para perdonar los pecados. El creyente reconoce su condición, lucha contra su pecado. Cae y le duele. El creyente de por sí no es alguien perfecto, no es alguien que está por encima de todos. Es alguien que tiene que entender que está por debajo de todos. El creyente no se siente alguien superior a las personas, a nadie, ni al peor asesino. Y la denuncia que vamos a ver a continuación es por parte de Dios. Todo lo que estamos mencionando es el concepto de Dios que tiene de las personas, tanto de los que abiertamente cometen pecados
que ya describimos en los versos del 18 al 32, y tanto también personas que aunque no estén cometiendo abiertamente esos pecados, delante de Dios, que Dios conoce lo íntimo de su ser, que no conoce solamente lo exterior, sino que conoce las intenciones del corazón. Por eso Pablo dice, continúa el texto, porque tú, que juzgas, practicas las mismas cosas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Los moralistas categorizan la maldad según su propio criterio y no según el criterio de Dios. Pablo les acusa que ellos también son culpables de las mismas prácticas. ¿Y qué son esas cosas que tantas veces Pablo menciona? Y haces las mismas cosas. Les leo, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, acusa Pablo, sino que también se complacen con los que las practican. Promueve la maldad. Promueve. Son activistas de la maldad. Tal vez alguno dice, pero yo, acá dice, altivo, yo no me porto tan así. Dice acá, injuriosos, implacables, sin misericordia, homicidios. Jamás maté a nadie. ¿Por qué? Porque piensa que es por fachada, por un acto físico. Sin embargo, el Señor Jesucristo menciona o enseña en Mateo capítulo 5, 27 al 28 lo siguiente. Si le preguntamos, si te pregunto a vos, que sos casado, ¿alguna vez le fuiste infiel a tu esposa o infiel a tu esposo? Tal vez dijiste, no, jamás estuve con otra mujer. Pero ¿qué de tus pensamientos? ¿Qué de las páginas que solés entrar en internet? ¿Pensás que eso no es adulterio delante de Dios? Escuchad lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, 27 al 28. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, es la opinión de Dios, no tu fachada, no lo que vos considerás que es bueno o malo, o que es pecado, o que es grave. Es lo que Dios dice, es lo que Dios piensa y establece. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si sos honestos, si somos honestos, vamos a reconocer que este es uno de los males que frecuentemente el hombre cae. Por eso Pablo muestra que el único que tiene la prerrogativa de juzgar es Dios, según el verso 2. Por eso el hombre no es parámetro. Por más que vos creas que sos alguien bueno, a lo mejor sos bueno con el vecino borracho o con tu compañero de trabajo que es un perezoso, que está haciendo cosas indebidas en el trabajo. No, vos tenés que compararte con el estándar perfecto de Dios. Y si somos sinceros, honestos, vamos a reconocer que también somos pecadores y que no cumplimos el estándar de Dios. Y que Dios es el único que puede juzgar a cabalidad y justamente. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el verso 2, que dice, y sabemos, dice Pablo,
Los judíos sabían, tenían la ley de Dios escrita. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Justamente. En la versión Reina Valera dice que su juicio es en verdad, de acuerdo a la verdad. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa justicia? ¿Cuál es ese parámetro? Es la ley moral de Dios. Y no solamente el hecho de la fachada. Ya Jesucristo menciona cualquiera que diga a su hermano, a su prójimo, imbécil, que le diga a la persona un inútil, ya es culpable de homicidio. Para Dios ya cometió homicidio. Pero vamos a decir, eso va a ser ya homicidio. Es que nosotros juzgamos de acuerdo a lo que para nosotros es grave. El pecado no lo juzgamos nosotros, es Dios quien juzga la gravedad del pecado. Por eso Dios juzga justamente, porque conoce nuestras intenciones. El castigo de Dios cae sobre todos. Sencillamente, ¿por qué? Porque el estándar de justicia es la perfección. Si vos y yo no somos perfectos en hechos y pensamientos e intenciones del corazón, no entraremos al cielo. Si vos no sos 100% perfecto, no vas a entrar en el cielo. Y no comparado con las personas, sino comparado con la ley de Dios, con la ley moral de Dios. Y yo también pienso de esa manera. Yo también sé que eso es algo imposible de cumplir, porque conocemos nuestro corazón. Por eso es inmoral. Por eso es inclusive catalogado como idolatría. Sacar la referencia a Dios. No hacer caso a lo que Dios ya estableció. Porque Dios establece que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y se revela por medio de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, la perfección de Dios, la cumplió el Señor Jesucristo. Y es su justicia, es su vida 100% perfecta que se nos atribuye a los que hemos confesado y reconocido nuestro pecado delante de Dios. Nos hemos arrepentido y vuelto hacia Dios. Dios nos otorga esa justicia. Es algo fuera de nosotros, es algo que nosotros por nuestra cuenta nunca jamás lo podríamos conseguir. Sin embargo, Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero que en la cruz Dios lo hizo pecado por nosotros. En lugar nuestro, Dios derramó su ira a su Hijo, por su Hijo, en lugar nuestro. Nosotros deberíamos haber recibido esa ira e ir directo al infierno. Y todo creyente verdadero sabe, entiende y tiene acá metido en la cabeza que merece el infierno. Y eso siempre nos sujeta a humildad, porque sabemos nuestra condición y qué es lo que merecíamos. Pero por la gracia de Dios hemos confiado en Jesucristo, la justicia de Dios. Entonces, este juicio, este castigo de Dios justamente cae sobre todos. ¿Por qué? Porque el estándar de justicia es la perfección de Dios. Todo lo que Dios hace es por naturaleza recto y conforme a la verdad. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios opresivo y que está para fastidiar la vida de la gente. Nada que ver. No le estás conociendo a Dios si vos pensás que ese es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se acerca al hombre. Es Él el que toma la iniciativa. Él es el que espera inclusive. Tiene paciencia, como nos va a mostrar después en el verso 4. Dios, dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios hace por naturaleza todo lo que es recto y conforme a la verdad.
No es que hace, es por naturaleza y recto conforme a la verdad. Y que hay injusticia en Dios, decía Pablo allá en Romanos 9:14, en ninguna manera. Dios es incapaz de hacer algo que no sea correcto o decir algo que no sea verdad. Es imposible. David declaró que el Señor se ha sentado en el trono juzgando con justicia. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud, según Salmos 9:4-8. Otro salmista dijo con regocijo que Dios juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, de acuerdo a su estándar, de acuerdo a su palabra que nos fue revelado. Pero siempre hay distorsión en la percepción humana, en nosotros, pero nunca en la de Dios. Por eso Pablo en el versículo 3 formula esta pregunta, que ya tiene una respuesta ya incluida. Claro que no. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? No. La respuesta es no. Acá no hay una respuesta por si acaso podría ser afirmativo. No. Nadie, si alguien piensa, a mí no me va a alcanzar el juicio de Dios. No, Dios va a considerar lo que yo hice por mucha gente. Yo le ayudé a mucha gente. Yo fui un buen padre, un buen esposo, un buen esto, aquello. Yo creo que Dios eso va a considerar y no creo que Dios me envíe al infierno. No creo que Dios me condene como los otros asesinos. Si estás pensando que eso es así, te estás engañando. Pablo dice, y piensas esto. La palabra que se utiliza es logizomai y es un verbo que implica el concepto de calcular o suponer y está relacionado con el término lógica. El moralista hace evaluaciones falsas de su propia pecaminosidad y culpa. Él no es tan culpable como para merecer el infierno. No, Dios le va a aceptar a él. Tenés que saber que Dios no te va a aceptar así. Por más que desde hoy no digas ninguna mala palabra, no pienses mal de nadie, que seas un buen ciudadano, ejemplar, que seas un buen padre, eso no es suficiente. La Biblia dice que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. Estamos manchados por el pecado. Esa es la realidad. Hemos nacido bajo pecado. Esa es la realidad. Hemos nacido muertos. El moralista entonces hace evaluaciones falsas de su propia pecaminosidad y culpa. Dijo un comentarista también, hay una especie de vocecita dentro de cada persona que se encarga de convencerla constantemente de que al final todo va a estar bien. No es tan mal. Lo que está diciendo es muy fuerte y no se aplica a mí. No va a ser tanto así. Si esa es la vocecita que estás escuchando, te estás engañando. Esa pequeña voz habla en representación de la naturaleza caída de una persona, la cual procura constantemente justificarse a sí mismo. Justificarse a sí mismo. El verso 4 continúa y dice con otra pregunta, ¿o tienes en poco las riquezas de su bondad? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, afirma que Dios juzga sobre la base verdadera de la verdadera culpa de una persona. Una culpa que es común a todo ser humano. No importa de qué raza seas. No importa si sos judíos. Si sos judío, no importa si sos un gentil, no importa qué seas. De dónde seas, de qué nacionalidad seas, de qué familia seas. No importa si tus padres son creyentes, a vos no te hace eso automáticamente creyente. Los judíos antiguos se consideraban a sí mismos absueltos de juicio a causa de su estatura alta de moral.
su filiación religiosa o cualquier otra razón, pero siempre externa, no la interna. Jesucristo varias veces los acusó a ellos y les dijo directamente a los fariseos, a los religiosos de la época: generación de víboras. Nunca les habló de una forma suave. ¿Por qué? Porque estas personas se consideraban justas a sí mismas. Y Jesucristo y ustedes son paredes blanqueadas, sepulcros. Por afuera, un panteón pintadito, pero adentro cadáver. Esa era la realidad. Estaban muertos por dentro. Estaban excluidos de la presencia del reino de Dios. Y es algo externo. Pero acá dice: o tienes en poco. Y es importante atender en este detalle. Pablo dice: ignoras, es decir, ¿por qué desprecias? ¿Por qué no tenés en cuenta que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? ¿Por qué no te das cuenta que Dios no te esté destruyendo hoy? No significa que Él te va a justificar después. No significa que Él te va a aceptar después así como sos, porque ahora no estás recibiendo un castigo ahora mismo. El tiempo que Dios da es un tiempo para arrepentimiento, como nos indica acá el verso 4. Y desprecias esto, hombre, que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, o que su paciencia te guía al arrepentimiento? Puede ser que te estés engañando. Puede ser que consideres: yo no estoy en ese grupo, porque Dios a mí me bendice. Yo no tengo un mal pasar, no me falta nada. Esto es señal de que realmente Dios me bendice. Como muchos piensan, que la bendición de Dios es algo material. Eso no es indicativo de la misericordia o la bendición de Dios. Acá claramente Pablo declara que lo que Dios está haciendo, esa paciencia que está teniendo, es para guiarte a arrepentimiento, no para prolongar tu maldad. No tenemos tiempo. Y al ver estas palabras, es interesante mencionar que Pablo se está refiriendo a las riquezas de su bondad. Todo esto engloba algo específico, es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que ahora mismo estamos viendo este video, que vos estás viendo este video, que nos permita estar una vez más en este día que Él nos regala. Es una gracia de Dios. Nosotros realmente, en el momento de pecar, ahí debería venir la ira de Dios sobre nosotros. Pero Dios retiene, como dice el apóstol Pedro allá en su carta, donde dice que Dios Dios espera el arrepentimiento de la gente, no queriendo que la gente se pierda, sino que procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pedro. Ahora, esta palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Tiene el significado básico de cambiar la mente de una persona para que tenga una idea diferente sobre alguna cosa. En el campo moral y espiritual se refiere a cambiar de perspectiva frente al pecado. Se refiere a cambiar de perspectiva frente al pecado, pasando de amar al pecado a renunciar a él, dejar de practicarlo y volverse a Dios para obtener su perdón. Jesucristo inicia su ministerio: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo sé que esta palabra arrepentimiento no es tan agradable, porque ya implica que somos culpables de algo.
Se le pide arrepentimiento a alguien que hizo algo malo. Y por eso la Biblia manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo único que nos queda a todos es el arrepentimiento, es reconocer, dejar de mirar, dejar de justificarte delante de la gente, sino reconocer lo que nosotros somos delante de Dios. Es contra Dios que pecamos. Es contra Dios que estamos fingiendo vida de piedad. Dios nos conoce. Él sabe nuestra condición real. Él te conoce a vos. Por eso es importante que seamos sinceros, que seamos honestos. Cuanto más seas soberbio y orgulloso, peor va a ser para vos. Tu corazón se va a endurecer más. Pero si Dios te está permitiendo ahora entender tu corazón, ver que no es la fachada lo que importa, sino lo que importa es reconocer que realmente nosotros no cumplimos el estándar de Dios, que somos realmente pecadores y que cualquier pecado, sea que se considere una mentira piadosa, para Dios no es una mentira piadosa, para Dios no existe eso. Es pecado y merece el infierno, el más mínimo pecado. Por eso es importante y entender, Dios tiene paciencia. Dios no te está ahí queriendo destruir a toda costa. Y es importante aclarar también en este punto que Dios es paciente. Y que Dios está esperando hasta hoy. No sabemos mañana, vos no sabés hasta cuándo vas a vivir. Pero si estás escuchando en tu corazón, si el Espíritu Santo está golpeando tu corazón, mostrándote que realmente por primera vez te sentís un pecador, por primera vez reconoces que fallaste delante de Dios, que no le obedeciste perfectamente, es momento de que te arrepientas. Hoy es día de salvación. Si te arrepentís, Dios te va a perdonar. Su ira no va a estar más sobre vos. Va a aplicar sobre tu vida la justicia de su Hijo Jesucristo. Vas a tener vida eterna. Tus pecados van a ser completamente perdonados y olvidados. Pero es importante que no te encierres en vos mismo, creyéndote como alguien justo. Ya vimos que nadie es justo. Todos estamos bajo pecado. Pero Dios es misericordioso. Dios espera. Dios no trata así a las personas. No le destruye en el acto. Nosotros vemos ejemplo en Génesis. Cómo el perverso, Caín, mata a su hermano. Dios sabe que mató a su hermano. Dios tenía el derecho y podía destruir ahí mismo a Caín. Pero Dios no hizo eso. Dios le quiso hacer entrar en razón a Caín. Imagínense. Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, le dice Caín. ¿Acaso yo soy su niñero? Y Dios le dice, no, si hiciste, ¿por qué estás triste? Si hiciste algo malo, arrepentite. Reconoce que hiciste algo malo y volvé. Ahí va a estar mejor. Te vas a encaminar de vuelta. Sin embargo, el otro no quiso. Cerró sus oídos, su corazón. Y de una manera despreciable se dirige a Dios. Y Dios con toda paciencia. El diluvio no vino cuando el Señor dijo, voy a destruir la tierra, y no vino en seco. No vino enseguida, vino después de 120 años. Hoy nosotros estamos viviendo en la paciencia de Dios. No sabemos por cuánto más. Por eso es importante hoy, si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Arrepentite. Por favor, arrepentite de tus pecados, porque las consecuencias son eternas. Si te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, vida eterna vas a tener. Vas a estar en la presencia gloriosa de Dios por toda la eternidad. Pero si lo rechazás y te seguís creyendo el bueno y el justo, que no necesitas de la justicia de Dios, del Señor Jesucristo, tenés que saber con toda claridad que la ira y la justicia de Dios está sobre vos. Y el día que dejes este mundo,
el tiempo que Dios te está prestando hoy para que te arrepientas y lo estás rechazando, vos vas a pasar tu eternidad lejos de la presencia de Dios, de la presencia amorosa de Dios. Vas a estar delante de la ira de Dios por toda tu eternidad, por todos los tiempos, sin fin, por toda la eternidad. Del infierno nadie va a salir dentro de 1000 años. Uno va a estar ahí por toda la eternidad, fuera de la presencia de Dios. Sin embargo, hay salvación en Cristo. Hay oportunidad hoy. No lo dejes pasar, por favor. No desprecies la bondad, no desprecies la paciencia de Dios que te guía al arrepentimiento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia hacia nosotros. Guárdanos, Señor, por favor, de nuestra propia justicia y que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de ti, que somos pecadores, completamente pecadores. No hay nada bueno en nosotros, porque vemos tu carácter perfecto y reconocemos que nosotros ni siquiera podemos mirarte, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias porque Él vivió la vida que yo no podía. Y Él murió en la cruz. Siendo inocente, cargó nuestros pecados. Y yo ruego por las personas que todavía no vinieron a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, que tú quebrantes su corazón. Yo te ruego, Señor, si en nuestra iglesia, si dentro de nuestra congregación hay personas que creen que van a salvarse porque los domingos vienen a escuchar una predicación, si tiene un lenguaje cristiano, pero que su vida no refleja esa justicia ya que tú pusiste en nosotros, Señor, que se arrepientan, que haya convicción de pecado y que ellos vengan a arrepentimiento y fe delante de ti. Gracias por tu misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.